¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Nosotros estamos aquí arrancando como hacemos todas las semanas 24, en 24/7 Canal de Noticias con Panorama y los temas más candentes de estas horas, de estas jornadas. Vamos a hablar de uno de los temas que ha sido noticia por esta última semana, que es el de las personas en situación de calle. Vamos a hablar también de las repercusiones que tiene la política nacional en nuestro territorio. Venimos de un fin de semana en donde se iba a firmar el Pacto de Mayo y solamente se hizo el Acto de Mayo. Perdió mucho más que la P el sábado 25 pasado. Y también vamos a hablar, dadas las circunstancias, de lo que está pasando en estas últimas horas con uno de los dirigentes sindicales y políticos de mayor trayectoria y quizás mayor incidencia en la región, y no solamente en Neuquén. En Neuquén desde lo político y lo gremial, y en el resto de la región desde lo gremial. Estamos hablando de Guillermo Pereira. Al momento de grabar este programa, Pereira seguía internado en una de las clínicas de Neuquén y, digamos, su cuadro es un cuadro serio, severo, de una enfermedad de larga data. Pero lo que queremos significar a partir de esta edición de Panorama es parte de esa trayectoria en donde hay una simbiosis, hay digamos, una mixtura muy fuerte entre el sindicalismo y la política del MPN particularmente. Pereira ha sido uno de esos actores dentro del partido gobernante hasta hace algunos meses en la provincia de Neuquén, y partido con el cual también compartió ese mismo espacio con el actual gobernador, Rolando Figueroa. Hoy gobernador con otra estructura partidaria, pero que no reniega de sus orígenes. Bueno, en ese origen Pereira ha tenido mucha incidencia a lo largo de estas prácticamente 4 décadas en las que ha estado participando, inclusive hasta con cargos en el Ejecutivo y con representaciones parlamentarias, provinciales y nacionales. Para ilustrarnos un poco más de este acontecer de las últimas décadas está Gabriel Rafar con nosotros, académico, docente de la Universidad del Comahue, estudioso de estos temas que tienen que ver con la historia. Gabriel, gracias por aceptar el convite. ¿Cómo estás? Hola Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Qué te figurás vos respecto de Pereira y su trayectoria en las últimas décadas en la región, tanto desde el sindicalismo como desde la política? ¿Por dónde quisieras arrancar? ¿Por lo político o por lo sindical, por lo gremial? Es muy difícil, es muy difícil deslindar ambos campos. La trayectoria de Guillermo Pereira es una trayectoria por demás relevante, tanto a nivel provincial como a nivel nacional y dentro del mundo sindical, y en particular del ámbito de los trabajadores del petróleo. Eh, yo en algunos de mis trabajos he señalado que la figura de Guillermo Pereira encarna lo que hemos llamado una suerte de partido petrolero al interior del movimiento popular neuquino. El movimiento popular neuquino es la suma de varias partes, ¿no? Sobre todo, no solo cuentan los líderes, sino también aquellas expresiones, tanto de movimientos sociales, de ámbitos institucionales, de ámbitos regionales y, por supuesto, dentro de ciertos campos profesionales, como es el caso de los trabajadores del petróleo. Y es muy interesante porque, de alguna manera, lo de Guillermo Pereira es la historia del origen del movimiento popular neuquino, una historia afincada en el peronismo y el sindicalismo que ejerce Guillermo Pereira desde un sindicato marginal. Recordemos que ese sindicato del cual él le da la fortaleza reemplaza al viejo SUPE, aquel sindicato que reunía, por supuesto, a los trabajadores de la mayor empresa estatal petrolera del país, que era YPF. Con la privatización de YPF, con la pérdida casi del 80% de sus efectivos laborales y obviamente la prácticamente desaparición del sindicato de aquel entonces, el sindicato de gas y privado digamos, que conduce Pereira desde el año 83, tomó una fuerza inédita. Y el mismo Pereira es un hombre del peronismo. Y tan peronista es que construyó lo que le faltaba, esa pata que le faltaba al movimiento popular
neuquino, que desde su fundación se había constituido como un partido de una provincia que parecía no contar con diferenciaciones, ¿no es cierto?, socioprofesionales, pero sí con Guillermo Pereira se constituye lo que diríamos nosotros la pata sindical. Y con esa pata sindical que en gran medida, digamos, fortalece la presencia del movimiento popular neuquino y también lo hace aún más competitivo con una de estas partes que, como bien señalabas vos, Pereira encarnó, ya que su trayectoria es desde un hombre de sindicato a un hombre político y un hombre de provincia a un hombre de escala nacional. Y su lugar a nivel nacional, por demás importante, llegó a ser senador por la provincia de Neuquén y se posicionó, digamos, en la frontera también de un cambio de gobierno y de régimen, digamos, desde el kirchnerismo hasta estas nuevas expresiones que marcaron en principio el PRO y luego lo que hoy vemos en marcha. Uh-huh. Desde el 83, un gremio que no tiene una plantilla, una matrícula tan numerosa en comparación con, se me ocurre, con otras entidades sindicales, pero sí muy fuerte. ¿Esa fortaleza se la da el poder económico de los petroleros o se la da la incidencia quizás en la principal actividad económica de la provincia de Neuquén? ¿Vos qué evaluación haces allí, Gabriel? Mira, en principio, si vemos la historia de ese sindicato, con una plantilla de 2.000 trabajadores allá por el año 83, con incidencia fundamentalmente en Neuquén y en Río Negro, y ya con pretensiones de ubicarse dentro de La Pampa, habiendo sido un sindicato que nació en la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, pero que tuvo altas y bajas, pero, digamos, podríamos decir que prácticamente no contaba, salvo, digamos, los apoyos que venían de la Federación de Sindicatos del Petróleo y de la explotación de hidrocarburos. Lo cierto es que desde esos años allí iniciales, y por esto que señalaba, ¿no es cierto?, el proceso de privatización de YPF terminó ganando terreno y si bien tuvo momentos que no le resultaron los mejores, porque ya la actividad, la industria en la que están sus trabajadores involucrados, no había tenido tanto peso y no siempre los salarios fueron lo que son hoy en la actualidad, pero no cabe duda que el peso económico ha sido, digamos, de los salarios y además el peso en las negociaciones con el mundo empresario, un mundo empresario muy fragmentado como es el de, digamos, si bien hay grandes actores, pero también hay un mundo de pymes a su alrededor, los cuales el propio sindicato tiene cierta presencia. Eso le ha dado un lugar muy destacado y después sus implicaciones con la política. Digamos, un dirigente gremial que llega a una oficina que prácticamente no tenía un peso relativo, como era la Subsecretaría de Trabajo durante la administración de Sovich, para luego tener una diputación provincial, un cargo de senador, está bien con todas las administraciones, porque Guillermo Pereira y el propio sindicato de petróleo, si bien formó parte de una arena competitiva al interior del MPN, pero ha sido oficialista en prácticamente todos los gobiernos, desde Zapag, Sovich, el otro Zapag, Jorge Zapag, Gutiérrez y actualmente Figueroa. Aún habiendo competido con algunos de sus actores más importantes y roto lanzas, pero su momento oficialista le ha permitido ganar poder y prestigio. O sea, siempre ha sido una figura de la cual ninguno de los actores relevantes de la provincia ha podido prescindir, tanto empresarios como políticos y, por supuesto, sindicales. ¿Vos has indagado cómo ha sido esa relación con Felipe, con Jorge Sovich, con Jorge Zapag? ¿Cómo ha sido esa relación de Pereira con estos veteranos dirigentes de la provincia de Neuquén, Gabriel? Bueno, en principio siempre ha sido una relación personal. Siempre ha entablado algún tipo de vínculo, de cercanía, pero que tiene que ver sobre todo con, digamos, la responsabilidad, diríamos nosotros, en términos de una representación que él asumía y sabía conscientemente que debía estar dentro de lo que nosotros llamamos la lógica de los sindicatos pragmáticos, en el sentido de a sus representados hay que, bueno, hay que satisfacer en sus demandas, pero
muchas veces adelantarse a esas demandas para integrarlos correctamente a una estructura con vida propia. Eso le ha permitido tener allí una llegada a estos gobiernos de manera directa. La mayor parte de estos líderes de la provincia y del MPN en sus distintos momentos lo han considerado un actor relevante, tanto para sumar votos en sus internas o eventualmente para contar con ellos, ya que también en muchas circunstancias fue dirigente de esta entidad gremial a la que él condujo. Durante mucho tiempo llegaron a ser intendentes, bueno, tener su propio bloque de diputados en la provincia, actualmente lo siguen teniendo, haciendo que fuera un actor muy importante. Es decir, que esas relaciones siempre fueron personalizadas, con mayor o menor confianza. Estimo que, digamos, sin duda logró una confianza mayor en los primeros tiempos, en el primer tiempo de Felipe Zapag, y más adelante, bueno, en cierta medida, restableciendo un vínculo con, bueno, el propio Jorge Zapag. Kosovic ha tenido allí una relación muy estrecha en un contexto de necesidad, porque ese pragmatismo también revela que son dirigentes que se necesitan, que se requieren, que son funcionales a su medida, porque no solo suman votos, sino también intervienen activamente en una industria decisiva. Y por supuesto, este tiempo actual, donde hoy Vaca Muerta y toda la actividad y, digamos, ligada a la industria, marca que, bueno, que las cosas van por este lado, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, bueno, eso no quita que la salida ya de Guillermo Pereiro hace unos años, cuando decide él dejar la conducción del sindicato, pero aún así mantener su presencia en la mutual, no deje que, bueno, que hoy sus hombres, marcados por su propia escuela, no tengan allí, bueno, la relevancia que el sindicato ha tenido hasta este momento. Vos decís que me llamó la atención un término que utilizaste, ¿no? Su propia escuela. Él ha marcado ese camino, ese derrotero, esa etapa formativa dirigencial de la que Rucci es su principal exponente dentro del sindicalismo petrolero. Sí, sin duda, ha marcado porque, a ver, las lógicas sindicales y las lógicas dirigenciales, sin duda, digamos, tratan de sostenerse en el tiempo. Muchas veces se ha dado en grandes sindicatos, sindicatos poderosos, a través de una herencia que diríamos hasta familiar. Uno podría ubicar clanes, ¿no es cierto?, en ese sentido. Algo intentó Diego Ibáñez desde la industria del petróleo con su hijo, cosa que fracasó. ¿Por qué? Porque su principal estructura, que era el SUPE, del mundo de empleados petroleros estatales, bueno, en los 90 se diluyó, prácticamente desapareció, pero nosotros podemos ver en otros ámbitos. El caso de los Moyanos es un ejemplo por demás evidente, pero en el caso del sindicato que condujo Pereira, ha marcado allí toda una línea dirigencial que nosotros vemos que pareciera continuar con su escuela. De hecho, la propia incidencia dentro, si hubiera habido una ruptura, podría haberse dado separando, ¿no es cierto?, el campo estrictamente sindical del campo político, cosa que no se dio. Y creo que esto va a continuar por mucho tiempo. Ojo, el caso de lo que ocurre en Neuquén con este sindicato no es muy distinto a lo que ocurre en algunos estados petroleros de Estados Unidos o de Australia. Los sindicatos ocupan un lugar relevante en las estructuras de poder estatal digamos, de esas regiones o esas provincias o esos estados. Yo me he quedado con la duda de preguntarle, ¿no? Con la incógnita de preguntarle por qué cuando define esa comunión entre el gremialismo, el sindicalismo y la política partidaria, desde la estructura sindical, fíjate vos que la extensión del sindicato que conducía Pereira abarca todas las provincias de la Patagonia Norte, Río Negro, Neuquén, o sea, Neuquén, Río Negro y también parte de La Pampa. Ahora, políticamente solamente se recluye
en la provincia de Neuquén, quizás por una cuestión de preeminencia, ¿no?, de Neuquén en ese terreno, me imagino, pero me quedo con esa duda. No sé si vos has indagado por allí. Bueno, tiene que ver con el peso de la actividad en la provincia y además la masa más importante de afiliados está En Neuquén. en la provincia de Neuquén. Pero por otro lado, porque en algún punto le ha resultado esquivo ampliar su espacio. Recordemos que, digamos, las disputas por ganar nuevos afiliados, incluyendo afiliados de otras actividades ligadas, digamos, no directamente vinculadas a la industria extractiva, pero sí en la periferia, le ha provocado varios dolores de cabeza al propio sindicato. La reclusión, entre comillas, que no es tal en la provincia de Neuquén, refiere mayormente a su masa de afiliados y bueno, y porque el MPN ha sido un partido más permeable. Aunque uno podría decir por qué no ocurrió con La Pampa, siendo que los peronistas gobiernan La Pampa desde el año 83 hasta la actualidad, no así ocurrió con Río Negro, pero lo cierto es que, porque digamos, ambas provincias, el peso de la actividad ha sido menor, ¿no es cierto? Ujú. Por ende, han prescindido de incidir. Y además siempre es mejor para un mundo sindical concentrarse en una arena política más que en otra, porque la diversificación puede hacerle perder efectividad a su proyecto, ¿no es cierto? Y que mayormente tiene que ver con las lógicas de integración y resistencia que tienen los sindicatos respecto al poder y al mundo empresario. Ujú. ¿Lo ves también como una... a ver, ha sido un gran transformador de aquella estructura mínima que tenía el SUPE, ha logrado, digamos, a lo largo de estas décadas, un imperio más o menos importante, más que importante, ¿no? No solamente el sindicato en sí mismo, sino las estructuras paralelas, la Mutual de los petroleros privados, la ART, digamos, la aseguradora de riesgo de trabajo, que me parece ese tridente desde lo gremial muy fuerte, y la otra parte es la parte política. Ahora, también advierto que ha sido innovador en algún aspecto. Hace algunos años atrás, con el boom de Vaca Muerta y los no convencionales, fue uno de los gestores de la adenda del convenio colectivo de trabajo de los petroleros, algo que normalmente los sindicalistas se resisten a modificar, son los convenios colectivos de trabajo, salvo que implique la incorporación de nuevos beneficios, prerrogativas o privilegios. Y en este caso hubo una incorporación. Yo recuerdo en aquel momento cuando palabras textuales de Pereira diciendo: este es un nuevo ámbito, son nuevas fuentes de trabajo, son nuevas relaciones laborales, y por eso la distinción o la diferenciación en cuanto al régimen laboral para el sector. ¿También lo ves desde el punto de vista como un innovador en la política laboral petrolera, Gabriel? Mira, en principio la industria petrolera siempre ha sido innovadora y cuando nosotros observamos la historia de la actividad, más de 100 años, y su relación con el mundo del trabajo, vemos que en ese mundo de los trabajadores nacieron formas de sociabilidad y formas de relacionamiento con las empresas y con la propia explotación distintas. Digamos, nosotros digamos, señalamos en más de una ocasión que los orígenes del estado de bienestar peronista, de alguna manera tenemos que buscarlos con las políticas que se establecen desde esas empresas, una empresa IPF en particular, con sus trabajadores, ¿no es cierto? En el sentido de lo que vos señalabas, todas esas estructuras, la Mutual, la RT, forman parte de una agenda de bienestar que el sindicato ofrece. Bienestar y bienestar en términos, ¿no es cierto?, desde turismo hasta salud o la cuestión de la atención ante accidentes de trabajo, que podemos rastrear nosotros desde en la historia del mundo del petróleo ligado a YPF y en algunas empresas privadas. O sea que siempre se anticipó, o sea que lo que el propio Pereira anunciaba estaba, uno podría decir, como en la propia agenda de la industria. Siempre hay que tener presente que estas industrias extractivas pueden mantenerse en cierta medida encapsuladas y por ende pueden generar relacionamientos socioprofesionales
y inclusive niveles de ingresos muy distintos a los que nosotros vemos en otras actividades que están por demás integradas al mundo productivo de un país. Estas pueden, digamos, la industria extractiva de minerales, ya sea combustibles, combustibles, ¿no es cierto?, sólidos o combustibles como estos, el petróleo y el gas, siempre han tenido allí una estructura, una lógica diferenciada que yo creo que es lo que le ha permitido al propio Guillermo Pereira tener una mirada distinta. De hecho, fijémonos, digamos, cuál fue el comportamiento de su antecesor más fuerte del sector y dirigente, Diego Ibáñez, cuando decide acompañar las políticas menemistas, haciendo que inclusive la propia industria, la propia empresa señera de la industria, que era YPF, pasara de tener 40.000 trabajadores a reducirse a menos de 5.000 trabajadores y encontrar una agenda de flexibilidad laboral que incluyó, ¿no es cierto?, esas formas de entrega de parte del patrimonio a los trabajadores que fracasaron en general. Por visto, hasta ahora la diferencia es que todo lo que ha hecho Pereira desde sus inicios como dirigente sindical y, bueno, y hasta como dirigente político ha dado resultados por demás eficaces. No tenés otro antecedente, ¿no?, de un político con esta capacidad dual, ¿no?, gremial y política al mismo tiempo. Al menos aquí en la región yo no tengo otra referencia de este calibre. No, en la región no hay. Directamente hay que considerar que en la región lo único que podemos observar es lo que ha ocurrido con el otro sindicato regional, también ligado a la actividad, en Chubut, que terminó ganando, digamos, uno de sus dirigentes terminó obteniendo la provincia, ¿no es cierto?, es gobernador. Recordemos que Pereira también aspiró a ser gobernador y no llegó a involucrarse, en parte por cuestiones de salud, pero por otras cuestiones. Pero digamos, en la Patagonia, el otro ejemplo tiene que ver con otro dirigente de la misma actividad. Por fuera de la región, digamos, podemos ver algunos dirigentes locales, pero en la provincia de Neuquén no hay ninguno de esta característica, ni siquiera con la fortaleza que han tenido los sindicatos estatales en la provincia. Hemos visto las aspiraciones, salvo, digamos, candidaturas, sí, diputaciones eventualmente, pero no con esta envergadura. Claro, hubo intentos, y de hecho hay intentos ahora, ¿no? Hubo un intento de la gestión de Julio Fuentes del sindicato estatal, ATE, creando un partido político, el UNE, ¿no?, que hoy no lo tiene, digamos, en esas filas, o el más reciente de los conatos o de los intentos, que es el de otro de los sucesores en la dirigencia estatal, sindical estatal, que es el de Carlos Quintrequeo, también anunciando en estas últimas horas algo más o menos parecido. Gabriel, muchísimas gracias, como siempre, por la gentileza, por tu tiempo y por el aporte que nos has ofrecido respecto de lo que ha sido, digamos, sintéticamente, esta parte de esta trayectoria que ha tenido Pereira para el sindicalismo y para la política en la región. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Agustín, a vos y a tu audiencia. Bueno, muy amable. Gabriel Rafar es historiador, ha seguido muy de cerca los procesos políticos de la región, y también es un conocedor de buena parte de esos movimientos internos del movimiento popular neuquino, que lo tuvo a Pereira como uno de sus actores protagónicos, ¿no? De la misma manera que fortaleciendo, reformulando la estructura sindical de los petroleros privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, como no se conocía anteriormente, y dándole a esa estructura sindical el vuelo que hoy tiene. Vamos a establecer una pausa, un corte. Vamos a estar charlando en algunos minutos nada más respecto de la incidencia en la región del pacto que no fue, o de estos movimientos que se están dando en el Gabinete Nacional y las lecturas que se pueden hacer en la región, de la misma manera que queremos adentrarnos en un tema sensible como es el de las personas en situación de calle. De eso en el próximo segmento.